Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por el interés y muchas gracias por la participación a los panelistas y compañeros. Avisaros que esta sesión la vamos a grabar porque, bueno, pues a lo mejor hay personas que les interesaba mucho pero no podían asistir y, bueno, a veces también a lo mejor cuando ha terminado la sesión dices, ahí va, pues yo podía haber hecho esta pregunta, ¿vale? Y nos quedamos ahí con las ganas y entonces, bueno, pues lo colgaremos en la página web para que se pueda ver en cualquier momento. No vemos a Alicia, que es compañera de CODES, pero la tenemos ahí de apoyo y bueno, Alicia también va a estar ahí moviendo en redes, o sea que vamos a tratar de darle la mayor difusión posible a, a este webinar o a este pequeño taller. Y ya sin más, lo que también quería pues, era hacer como una breve presentación que me llevaría demasiado tiempo si la hiciera en condiciones, pero teniendo en cuenta que tenemos una horita, pues voy nada, unas pinceladas muy rápidas pues por parte de José Manuel Nicolau, es profesor titular de Ecología de la Universidad de Zaragoza y coordina el grupo de investigación de restauración ecológica. Es miembro del Consejo Asesor con el que cuenta Archipiélago de Bosques y a la vez, la verdad es que con José Manuel nuestra trayectoria de trabajos y de colaboraciones es larga. La colaboración que tiene con ECODES, pues bueno, no le voy a poner fecha, quizás cuando más empezó a concretar fue en el 2012, que empezamos con un proyecto que los dos le tenemos mucho cariño, que es Plantando Agua, y yo creo que un poco quizás este proyecto en el que estamos ahora mismo trabajando surge un poco por ese proyecto, ¿no? Es un proyecto de restauración forestal que pusimos en marcha contando con la financiación de Coca-Cola en la zona de cuencas mineras de Teruel y en concreto en el municipio de la Zoma. ¿Vale? Luego también intervendrán José Manuel Caballero, que es ingeniero y es de la Fundación Foresta. La Fundación Foresta es una fundación canaria que también trabaja en los temas de restauración forestal. Bueno, nuestra trayectoria en común, ¿verdad, José Manuel? Que luego te la contarás, quizás no es tan larga, pero es intensa. También hemos llevado un proyecto en conjunto y ya participó como en la antesala de este proyecto de Archipiélago de Bosques, como fue el bosque colaborativo. Y con David, sí, con su organización también hemos estado en colaboración y también participaron muy activamente en la antesala de este proyecto, en el bosque colaborativo, y quizás con Marga y con Elena hasta ahora habían sido con las compañeras con las que más he trabajado, también es ingeniero de bosques y de montes, perdón. Quizás es que me gustan más los bosques que los montes. Y yo creo que todos tenemos en común que trabajamos cada uno desde, quizás CODES es la parte más divergente o más diferente al trabajo que realizáis José Manuel, los dos José Manueles y David, pero todo, porque somos a lo mejor más parte de comunicación, pero todos trabajamos con la visión de una gestión forestal sostenible, viviendo no el árbol como individuo, sino como bosque, ¿no? Y esto quizás, bueno, pues ya, si os parece, entro a dar unas pequeñas pinceladas de por qué estamos aquí, ¿vale? Y ya a continuación pues vamos interviniendo cada uno de nosotros porque realmente el objetivo del proyecto, o sea, de este taller era el poder contar y aproximaros a lo que es el concurso que se ha lanzado de innovadores, de identificar proyectos innovadores en reforestación. Bueno, pues este concurso nace del Archipiélago de Bosques. El Archipiélago de Bosques es un reto ambiental y social
Ambiental porque tiene un gran número, que es llegar a aumentar la masa forestal de España en 3 millones de árboles, con todo lo que conlleva, que luego desglosaremos con más detalle. Pero social porque no es el proyecto de una organización, es el proyecto de un montón de organizaciones, porque queremos que se pueda visibilizar y contar las acciones que se están realizando pues, desde todos los sectores, desde la administración, la empresa, medios de comunicación, colegios, entidades sociales, bueno, pues eso, todos los sectores. Y justamente quizás una de las diferencias que tiene quizás este concurso es que no va dirigido a un público, sino que ese público es muy amplio. Sí que tiene un objetivo claro el proyecto, pero como tema, no como público, no como público objetivo. Archipiélago de bosques, como os decía, es esa visibilización, pero bueno, quizás no, o sea, no lo queremos dejar solamente en esa visibilización, aunque también nos parece importante. El archipiélago de bosques lo que pretende es incluir, como os decía, a todos los sectores, fomentar la corresponsabilidad de todos, o sea, con la visibilización de las acciones de cada uno de nosotros, lo que buscamos es ese efecto contagio, el propiciar el cambio por imitación. Quizás es muchísimo más sencillo cambiar las cosas cuando vemos que otros lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Queremos fomentar con esa visibilización también la corresponsabilidad. La corresponsabilidad como desde cada uno de su parcelita, ¿no? Víctor utiliza a nuestro director, que es una pena que hoy no nos pueda acompañar, que cada uno tiene la responsabilidad de barrir su trocito de acera, ¿no? Entonces, si cada uno fuéramos capaces de tener asumida esa responsabilidad en relación a nuestro planeta, al cambio, a la situación en la que nos encontramos de cambio climático, pues seguramente avanzaríamos más y más rápidamente. Nos queremos focalizar en acciones concretas y las vinculamos a lo que sería la gestión forestal. Yo me gusta decir que quizás al abordar este proyecto estamos acercándonos o estamos fomentando una acción climática muy concreta, como serían las plantaciones y la reforestación, y quizás de las acciones climáticas puede ser la acción que más corazón tenga, ¿no? Porque nos hace al ser humano volver la vista y anclarnos más a la tierra, que muchas veces pues nos olvidamos de dónde venimos, ¿no? Sobre todo a la parte más urbanita. Bueno, pues y el porcentaje de habitantes desde luego se concentra más en las ciudades, o sea que esa vuelta a nuestro entorno natural, pero esa vuelta con respeto, con poner en valor los valores de ese entorno natural, pensamos que es importante. También de alguna manera lo que tratamos de buscar, y además eso viene en el ADN de CODES, es ese tejer alianzas, ese tejer complicidades, apoyarnos y fomentar esas sinergias. Y todo esto nos llega a quizás hacer, igual que estamos planteando en hacer ese gran archipiélago de bosques, esa red de bosques, pues ¿por qué no hacer esa red de amantes de los árboles, amantes de los bosques, ser un poco pioneros en esa acción que no se queda simplemente en plantar? Pero también queremos facilitar conocimiento. Estamos viendo muchos mensajes excesivamente simplistas sobre el tema de las plantaciones, haciendo recaer quizás una responsabilidad excesiva en los árboles como casi única herramienta para mitigar los efectos del cambio climático, y eso nosotros no lo vemos así.
vemos que el árbol sí que puede ser, o los bosques son una herramienta, los bosques nos aportan mucho, pero no es la única herramienta y hay que buscar nuevamente ese equilibrio. Todos los posicionamientos excesivamente extremistas pensamos que terminan restando más que aportando. Y entonces, bueno, pues queremos facilitar ese conocimiento que en algún determinado momento, pues a lo mejor también podemos generar nosotros, pero mayoritariamente lo que hemos estado haciendo es un poco labor de biblioteca, de ratoncito de biblioteca e ir recogiendo información que otros han generado. Y ese conocimiento, esos documentos, esas guías, las ponemos en común a través de la página web. Y en definitiva, lo que queremos hacer es también generar esperanza, ¿no? Ver los resultados y la situación en la que nos encontramos y, bueno, y justamente la situación sanitaria y social en la que nos encontramos ahora mismo, que, bueno, pues muchas voces ya están diciendo que todo viene unido, ¿no? De nuestra relación del ser humano, de esa relación con el entorno es lo que nos causa la situación que nos encontramos. Pues te genera un poco de decir, bueno, ¿para qué? ¿No? Si ya está todo un poco perdido, no conseguimos realmente, vamos teniendo buenas noticias, pero no todo lo buenas que deberían y todas las acciones que deberían de ir encaminadas a conseguir que esos 2 grados de temperatura no subirlos, pues vemos que tiene sus dificultades importantes, ¿no? Entonces quizás, bueno, pues con proyectos como este, en el que se visitan tantas acciones en positivo de muchas organizaciones, pues pensamos que, bueno, genera esa esperanza y esa esperanza lo que te lleva es a actuar en vez de a una paralización. Y bueno, pues todo esto que lo que estoy relatando un poco, pues sería esa visibilización y esa ayuda a actuar a otros que quieren trabajar en esta línea, también tiene que llevar una movilización y tiene que llevar a una acción directa y en nuestro caso, que vosotros ya lo hacéis, pues en nuestro caso la ponemos en práctica a través de este concurso de ideas y también de una plantación que realizará ECODES. Y yo creo que como marco de saber dónde estamos y dónde queremos y el reto que nos hemos marcado, creo que es suficiente. Ya doy la palabra a José Manuel para que nos contextualice mucho mejor el por qué es importante estas acciones de gestión forestal y ya posteriormente me irán participando José Manuel y David y finalmente, bueno, pues daré yo un repaso de lo que supone este concurso para tratar de aclarar dudas que muchas veces, por mucho que trates de hacer unas bases claras, supongo que siempre terminas generando dudas en los participantes. Y sin más, José Manuel, te cedo el testigo. Voy a Voy a compartir. dejar de compartir pantalla, ¿vale? ¿Ya se ve? Sí, perfectamente. Quizás a lo mejor lo que puedes hacer es convertirla en, exactamente, ese, el único falteo. Vale, bueno, pues voy a plantear una visión del contexto actual, ¿no?, en el que estamos haciendo las reforestaciones. Bien, voy a hablar brevemente de los agroecosistemas, los paisajes agrarios, y luego ya hablaré más del monte, ¿no?, ese otro escenario. En los paisajes agrarios, lo que está ocurriendo en general es una intensificación de los usos que está haciendo que sean los espacios en los cuales el declive de la biodiversidad de algunos grupos, como aves, polinizadores, anfibios, es el más intenso. Se están teniendo más aves en los agroecosistemas que en el resto de ecosistemas, ¿no? Hay un problema grave que tenemos
de declive de la biodiversidad. Tenemos también problemas de contaminación difusa, eutrofización, cambios hidrológicos. La agricultura, ganadería es una fuente importante de gases invernadero. Es decir, tenemos ahí un problema que tenemos que producir alimentos, pero a la vez tenemos que seguir recibiendo servicios de los ecosistemas como agua de calidad, biodiversidad, polinizadores, etc. Ahí tenemos un problema. Desde un punto de vista de la restauración, ¿en qué estamos? Estamos en pasar de agroecosistemas muy intensificados como el de arriba, con un paisaje muy homogéneo, a pasar a paisajes que tenemos que crear nosotros, más heterogéneos, con más biodiversidad, más conectividad, que nos den más servicios, por ejemplo, polinización, control de plagas, y aquí hay ya mucha gente trabajando, haciendo cosas muy interesantes. Voy rápido. Fijaos esta actuación en Teruel, Monreal del Campo, se han creado estos bosques isla, varios sitios conectados por una red de corredores, de ribazos, los bosques isla, etc. Bueno, estos son actuaciones de reforestación en un ambiente agrario de tipo estepario, muy abierto, muy abundante en la península ibérica. Es aquí, estos setos, estos corredores, en Valladolid, en la meseta, en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, incluso con creación de pequeños humedales que dan eso más heterogeneidad, favorece otras especies. Bueno, esto es todo un mundo que también está ahí, que se puede trabajar. El último esfuerzo importante de reforestación que se ha hecho en España ha sido justamente en estos ambientes, con la reforestación de tierras agrícolas de los años 90, 2000, ha sido el último gran impulso que ha habido de reforestaciones. Y como se ve en esta imagen, pues en medio de campos de cultivo se han plantado encinas, pinos, quejigos, una diversidad de especies por parte de agricultores, cobrar una prima por hacerlo, por mantener las reforestaciones. Y ahora tenemos este tipo de masas que yo planteo el reto de que algo hay que hacer con ellas. Son actuaciones de pequeña extensión, que hay que conectarlas entre ellas, están desconectadas, y que además tienen una bajísima diversidad de especies. Están aquí las encinas. Esto hay que naturalizarlo, hay que diversificarlo. Ahí hay un trabajo que también es de restauración ecológica, de reforestación, si queremos. Esto, aquí hay que meter especies que diversifiquen y además hay que hacer corredores biológicos que conecten cada una de estas manchas, porque están desde luego en medio de un mar de cultivos. Son islas forestales en un mar de cultivo. Ahí hay un reto, lo dejo ahí planteado. Cambio de escenario, nos vamos de estos agroecosistemas, de estos pensamientos, vámonos al monte. ¿Qué está ocurriendo en los montes en el siglo XXI? Bueno, están cambiando mucho y hay dos factores de cambios. El cambio climático y el desplazamiento rural con el cambio de usos que está implicando. Y nuestros montes están cambiando mucho. Ha descendido la posesión ganadera, hay menos carga ganadera, desapareció la producción de carbón vegetal y la recogida de leñas, se han abandonado tierras de cultivo marginales, sobre todo bancales pequeños, marginales, etcétera, y se reforestó mucho, de los 50 a los 80, y luego las tierras agrarias. Fijaos qué imágenes, esto es del Pirineo, el Valle del Cinca, fijaos, como un paisaje mucho más agrario, se ha transformado en un paisaje mucho más forestado, de manera espontánea. Cambios, los bosques de ribera han cambiado muchísimo, antes estaban muy explotados, muy intervenidos, y ahora están experimentando una recuperación
de la vegetación tremenda. Esto sigue siendo el Pirineo. En el año 77, el año 2015, ha bajado la carga ganadera, se están recuperando los pastos. Esto en Cataluña, fijaos el cambio en el Montseny, antes y después, las repoblaciones forestales. Pero en Almería también se está dando este proceso de recuperación espontánea de la vegetación. Sierra de Filabres, justo ya al lado de Tabernas, el desierto de Tabernas, todos estos bancales de cultivo están matorralizados, fijaos, están ya colonizados, albaidas, etcétera, colonizan. O estos piedemontes de la Sierra de Filabres ya en Tabernas, también colonizados, antiguos campos de cultivo. Es decir, está habiendo una recuperación vigorosa de la vegetación desde el sudeste semiárido hasta el Pirineo. No es general, hay zonas en las que no se produce, pero es muy, muy frecuente. Bancales de cultivo, que ya no se ve, que son bancales, entran las aliagas, las genistas, las encinas, estas encinitas, también están colonizando. O antiguos encinares que se explotaban para carbón vegetal y se pastoreaban, se han abandonado, y fijaos los rebrotes que hay, estos rebrotes monte bajo, estos tallares que tenemos, que están sufriendo mucho con el cambio climático ahora. Y la fauna. Aquí pongo datos de Aragón que me ha cedido mi compañero Juan Herrero, pero la fauna, la cabra montés, fijaos cómo está en expansión los años 2000 en Aragón, en el sistema ibérico, el Pirineo, el corzo tremendo también, cómo se está expandiendo. Antes se expandió el jabalí. Nuestros montes obviamente se están asilvestrando, estamos en un fenómeno de rewilding. Fenómeno de rewilding que, por dar unas cifras, la superficie forestal desde el 1900 en España ha crecido del 8% al 25% del territorio. Se ha triplicado la superficie forestal en un siglo, y en los últimos años se están ganando casi 100.000 hectáreas anuales de bosque, según la FAO. Fijaos la imagen de cambio en los usos del suelo, mucho más verde, más oscuro, bosques, desde 1910 al 2010. Estamos en este escenario. Esto para mí es una buena noticia, porque indica que tenemos una naturaleza que está viva. Yo he trabajado durante años en desertificación, he estado en Almería y estoy trabajando en desertificación. España se desertifica, el desierto avanza, veías el telediario, tal. Señores, lo que está ocurriendo es un rewilding, una naturalización, un asilvestramiento. Esto es una buena noticia. Tenemos una naturaleza que, cuando hemos levantado el pie del acelerador y han desaparecido ganados, cultivos, saca de leñas, carboneo, etcétera, pues nuestros ecosistemas se están recuperando. Y esto es bueno, es una buena noticia. Bosques y matorrales ganan terreno. Tenemos ahora más ecosistemas forestales y estamos perdiendo ecosistemas esteparios y abiertos. Pero otro servicio que estamos ganando es la absorción de CO2. Absorción de CO2, regulación climática, desarrollo de los suelos, regulación de la calidad del agua, está mejorando, regulación de las crecidas y expansión de la fauna. Bien, pero este proceso de asilvestramiento se está produciendo con algunas disfunciones. Yo utilizo este término, disfunciones, un término neutro, políticamente correcto, disfunciones. Por ejemplo, hay más riesgo de incendios forestales. Otro tema que con Chus, con Ecodes hemos trabajado mucho en el proyecto, que luego comentaré un poquitín. Están disminuyendo los caudales de los ríos y de los acuíferos por el aumento de vegetación. Algunos agroecosistemas están desapareciendo, se están convirtiendo en bosques. Los pastos de alta montaña se están perdiendo. Los ambientes esteparios están retrocediendo con sus especies. Hay verdaderos problemas con algunas especies que están perdiendo su hábitat. Y estos tallares de encina, de abetar, etcétera,
hay problemas de decaimiento, también por el cambio climático. Fijaos que imágenes de pastos en el Pirineo que están matorralizados. Pastos que ha costado siglos de construir por los ganaderos y ahora están siendo invadidos por enebros, etc. Y hay una demanda por parte de los ganaderos de recuperar estos pastos. El caudal de los ríos del Pirineo, estudiado por el Instituto Pirenaico de Ecología, fijaos las tendencias decrecientes en los últimos 70 años de los principales ríos pirenaicos. Se ha perdido un 30% de caudal y atribuyen un 20% de esa reducción de caudal al aumento de la vegetación y el 10% restante al cambio climático. Estos efectos, que estoy pasando muy rápido sobre ellos, pero del cambio de usos interaccionan con los del cambio climático, la ocurrencia de incendios forestales. Ahora estamos aquí, por lo menos en el norte de España, con el riesgo de un mega incendio. Y Marc Castelnau, este ingeniero de montes, jefe de los bomberos forestales de la Generalitat, experto en mega incendios a nivel mundial, hace un mes, en un MIP también, una reunión, nos advertía: tenemos un grupo de trabajo en la Unión Europea para prevenir un posible mega incendio en los Pirineos y en los Alpes. En Europa hay 2 zonas de riesgo. Un mega incendio de cientos de miles de hectáreas, como las que han ocurrido en California, o en Grecia, o en Bolivia, en el Chacó, etc. Pues ahí hay un riesgo. El cambio climático produce estos decaimientos, estos colores marrones que vemos, estos decaimientos. Aquí vemos una zona que se resalveó y ha resistido a esa sequía, resistió a esa sequía y se mantiene verde, como podéis ver en la imagen. Pero hay un problema con el cambio climático que intensifica las sequías y produce estos decaimientos. Se necesita gestión. Yo aquí ya voy poniendo un mensaje clave que es gestión, gestión, gestión. Tenemos que gestionar para evitar estos decaimientos de masas forestales. Hay que resalvear, hay que aclarar. De manera que tenemos un cambio global que altera al paisaje forestal mediterráneo. El cambio climático y el cambio de usos, que lo que hace, menos resilientes los bosques, más propensos a los incendios forestales. Y en esa necesaria gestión, pues hay que pasar de estas plantaciones de pinos de los años 50, 60, 70, con densidades de 2.000 pies por hectárea, hay que abrirlos. Se están aclarando, ya se está haciendo mucho. Y en cuanto se aclaran, pasamos de una plantación a un bosque, se naturalizan. Si cerca hay bosques que envían propágulos de manera espontánea, se naturalizan, se diversifican, se hacen resilientes a los incendios. Una plantación de pinos abierta que ya entran herbáceas, que luego entran arbustos, aquí sabinas, estamos en Teruel, de manera espontánea. Estamos haciendo un bosque. De una plantación pasamos a un bosque. ¿Cómo? Aclarando. No hace falta plantar, hace falta aclarar. Que hacemos un bosque. En esos tallares de quercíneas hay que resalvear y pasar de un monte bajo a unas formaciones más saludables. No voy a entrar en detalles de los beneficios que tiene eso. Y como decía antes, en todas estas plantaciones de la reforestación de tierras agrarias también hay mucho que hacer para naturalizar y para conectar. Es decir, para optimizar los servicios ecosistémicos de estos nuevos bosques y de las repoblaciones, hay que eliminar pies a fin de disponer bosques más resilientes frente a los incendios, más diversos y que nos permitan conservar mejor los recursos hídricos que se están perdiendo. Entonces, ¿hay que plantar o no? Claro que hay que plantar. ¿En qué condiciones? Pues pongo aquí el ejemplo del proyecto al que se refería antes Chus terminó pronto porque creo que me estoy pasando de tiempo, pero voy rápido. Este proyecto en el que hemos intentado crear un paisaje en mosaico, después de un incendio forestal. Un incendio forestal, 7.000 y pico hectáreas, estamos trabajando en 1.200 hectáreas. Y estamos haciendo un paisaje adaptado al cambio climático,
tiene que resistir incendios futuros, porque los va a haber, es una zona de rayos, que sea compatible con la expansión de los ungulados y que dé servicios a los vecinos y a la sociedad. Y que además este proyecto maneja transversalmente el ciclo del agua a través de la vegetación. Aumentamos la vegetación, tenemos menos agua azul. Es el agua azul, es esa agua de lluvia que va a los ríos y a los acuíferos, frente al agua verde, que es el agua de lluvia que utiliza la vegetación para hacer la fotosíntesis, la transpira y la envía a la atmósfera. En ese proyecto estamos impulsando, pues, ese paisaje en mosaico. ¿Cómo? Estamos plantando, estamos creando una cubierta forestal discontinua en manchas con especies rebrotadoras y germinadores de semilla para que sea resiliente a los incendios, especies frugales en el consumo del agua porque tenemos un factor limitante ahí, el agua, menos densidad de pies, para el cambio climático especies más termófilas porque está subiendo la temperatura, apoyando la actividad ganadera porque el ganado mantiene despejado de arbolado las zonas que hay entre las manchas y esas zonas entre manchas forestales impiden la propagación del fuego y generan agua azul. El ganado, además de producir carne, produce agua azul, recarga de acuíferos y de arroyos. Y esto en colaboración, como es un poco la seña de identidad de ECODES, un aspecto social, una colaboración social muy intensa, un proceso que surge desde abajo hacia arriba. Bueno, se han hecho una serie de actuaciones que no tengo tiempo, pero realmente el mensaje que quería dar pues es ese. Actuar creando un paisaje en mosaico, manejando el ganado, haciendo plantaciones y teniendo en cuenta el agua. Hemos calculado cómo afecta al agua, a la disponibilidad de agua, al agua azul y al agua verde. Muchas actuaciones y calculado con un modelo, antes del incendio había esta proporción, un 22% de agua azul y un 77% de agua verde, y después del incendio eso cambió, claro, y con el proyecto Plantando Agua, el escenario, ¿qué previsión tenemos? Y lo que preveemos es que vamos a incrementar el agua azul un 4,5% respecto al escenario pre-incendio. ¿Qué pasa con el carbono? Con la absorción de CO2. Bueno, pues hemos también estimado el carbono que había almacenado en este paisaje en los años 50-60 con la sociedad tradicional, justo antes del incendio, que había repoblaciones forestales, había mucha cobertura y había mucho carbono retenido después del incendio y con nuestro proyecto. El carbono que habrá cuando nuestro proyecto esté. Y hemos visto que tendremos un 40% menos de carbono que antes del incendio. Vamos a ganar un 4,5% de agua azul y vamos a perder un 40% de carbono almacenado. Esto es así, porque la visión es, tenemos que construir bosques que den servicios y dan distintos tipos de servicios. Y hay trade-off entre los servicios, compromisos. Es decir, si yo quiero almacenar mucho carbono, es a costa de perder recursos hídricos, de perder otras cosas. Entonces, hay que manejar esto. Y esto es una decisión que la tiene que tomar la sociedad en cada contexto, en cada situación. Aquí lo hemos hecho así. Pero ese es el mensaje, ¿no? El contexto, estamos en un proceso espontáneo, natural, de forestación, que es buena señal, nos indica la alta capacidad de regeneración que tiene nuestra naturaleza, pero esta regeneración se produce con disfunciones, como riesgo de incendios, disminución de recursos hídricos, con lo cual lo que necesitamos es más gestión para construir paisajes en mosaico, y no conviene no olvidar que la gestión forestal mediterránea ha de ser más hidrocéntrica que carbonocéntrica, como nos dijo un asesor que tuvimos en este proyecto, Carles Gracia, cuando nos indicó cómo deberíamos orientar las cosas en este proyecto.
Bueno, disculpad que me he extendido un poquitín más de la cuenta, pero bueno, quería dar esta visión. Tengo que ahora dejar de Dejar compartir. exactamente. Creo que ya lo tengo. A ver, y yo creo que voy aquí, ¿vale? Uy, vale. ¿Me oís? Porque ahora no os veo a ninguno. Ay. Lo vemos perfectamente y te vemos. Vale, 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 perfecto. Es que no sé por qué no os veo, simplemente veo la imagen que... Uy, no sé qué estoy haciendo. Alicia, lo siento. Bueno, gracias, Nico. La verdad es que está claro la pasión con la que vives estos temas. Ha sido todo un lujo el haber compartido días de trabajo en ese proyecto que mencionabas. Y si os parece, sin más, me vuelvo a dar yo la palabra y, bueno, pues por hacer un repaso rápido sobre las bases del concurso. Como os decía anteriormente, creo que lo novedoso creo que tiene dos partes diferentes. El concurso, una sería las entidades que pueden participar en él. Habitualmente a lo mejor pues va más vinculada a un sector frente a otro, en este caso no. En este caso, como os decíamos anteriormente, es un concurso abierto a participar cualquier entidad, sea su régimen jurídico, nos da lo mismo. Y de hecho, por eso cuando se plantea este concurso no se está pidiendo, como suele ocurrir habitualmente, un montón de documentos, ¿no? De entrada lo que se pide es que estés legalmente constituido y estés inscrita en el registro correspondiente y tengas, eso sí, personalidad jurídica. Sí que es muy importante que se presente la autorización correspondiente de la administración si este proyecto fuera seleccionado para ser ejecutado, ¿vale? Los plazos creo que están claros. Empezó a contar el reloj el día 26 de octubre y finalizará el 11 de diciembre casi a las 12 de la noche, ¿vale? La parte así como más farragosa de documentación a presentar la dejamos una vez que el proyecto haya sido seleccionado. Cosas importantes a tener en cuenta. El proyecto que se presente o puede estar en ejecución, o sea, que sea justamente con los fondos, lo que se conseguiría sería el poder aumentar el impacto del proyecto que ya se está desarrollando, pero también puede ser una idea novedosa, ¿vale? O sea, o nueva, o un proyecto es nuevo a ejecutar con los fondos conseguidos. Un requisito que sí que necesitamos que se cumpla es que la ejecución del proyecto, ya sea de continuidad o puesto en marcha, el proyecto debe estar ejecutado el 3 de mayo del 2021. Dentro de, bueno, pues con todo lo que nos ha contado Nico, con lo que yo ya había contado como bases del proyecto de Archipiélago de Bosques, y además justamente ahí ponemos proyectos innovadores, lo que buscamos es que no solo plantar, sino justamente crear ese bosque, ¿no? Entonces estamos planteando, pues bueno, que la actuación sea fundamentalmente o en una zona degradada o en una zona que haya sufrido un incendio, que el proyecto pueda contribuir a la sostenibilidad del entorno, facilitando y favoreciendo el empleo, favoreciendo una economía baja en carbono, que el proyecto, precisamente también con ese guiño al contagio, pues pueda tener elementos educativos y divulgativos y
muy importante que a lo mejor que venga reforzado por acciones voluntarias, porque también otro de los aspectos que nos parecen muy interesantes es que el proyecto no surja de una organización, sino que sea un trabajo en colaboración, pues bien con los habitantes de la zona, bien con las administraciones, no sé, que sea un proyecto coordinado. Que tenga en su diseño ese planteamiento de frenar y reducir la posibilidad de incendios. Otro guiño podría ser hacia los agrosistemas, como ha explicado José Manuel. Lógicamente, claro, uno cuando lee todas estas cosas, a lo mejor puede parecer un poco la carta de los Reyes Magos. A ver, somos conscientes que muchas veces el proyecto perfecto, redondo, es difícil, pero bueno, sí que planteamos el acercaros lo máximo posible a ello. Y también nos gustaría que nos fuerais contando en ese proyecto que se presente un poco pues, el impacto que va a tener tanto ambiental como social como educativo, lo que va a suponer de reducción de huella de carbono, la evolución que de acciones en futuro que puede tener este proyecto, justamente la coordinación con otros agentes, como ya os decía, la justificación económica, los mecanismos de seguimiento que se van a dar, la sostenibilidad en el tiempo y desde luego la transferencia y la difusión. Todos los proyectos, bueno, pues será ECODES quien primero haga una selección y luego posteriormente se le pasará a ese consejo asesor pues, para que nos ayude a seleccionar los mejores proyectos. La resolución del concurso se presentará, se hará pública, lógicamente se comunicará a todos los participantes, pero también se publicará en la página web de Archipiélago de Bosques. El fondo del concurso son 10.000 euros que se distribuirán en 2 premios de 5.000 euros cada uno de ellos. Y yo creo que el resto de los componentes de las bases son quizás la parte a lo mejor más burocrática. Como no vamos demasiado bien de tiempo, si os parece, yo lo dejaría aquí. Bueno, quizás lo único que el punto 17 de las bases pues te hace un pequeño guión de lo que sería las partes del proyecto y donde en esos puntitos es donde se irá aportando esta información que anteriormente comentaba, ¿no? Las características del proyecto. Y yo eso, por aquello de agilizar, creo que podemos pasar la palabra a los compañeros, a José Manuel Caballero y a David Sánchez, y ya al final, a ver si nos queda un poquito de tiempo y si sigue habiendo dudas sobre el concurso, pues bueno, pues podemos ahí hacer abrimos un pequeño chat para resolver respuestas en directo, aunque lógicamente tanto tenéis el correo electrónico mío, creo que lo tenéis prácticamente todos, y si no, Alicia también va a compartir el correo electrónico que se ha creado exclusivamente para el concurso para que nos podáis ir haciendo hacernos todas las preguntas y plantearnos todas las cuestiones que hoy no hayamos sabido dar respuesta. Y sin más, José Manuel Caballero, espera que voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Y cedo la palabra a José Manuel pues para que nos cuente los proyectos que están desarrollando desde la Fundación Foresta y un poco pues ese guiño también a Archipiélago de Bosques. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Creo que se me oye también bien, ¿verdad? Perfectamente. Genial. Bueno, comparto yo también la pantalla. Que creo que se me ve... Ahora sí, ¿no? Perfecto. Sí, muy bien. Vale, genial. Ok. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias a ECODES por invitarnos hoy a participar aquí. Y bueno, a todos ustedes que también están ahí siguiendo un poco
la jornada. Gracias también a Ecodes por un poco todo el apoyo que nos ha hecho en este último año con los proyectos que hemos tenido en marcha conjuntamente. Y yo vengo un poco a dar algunas pinceladas de quiénes somos, de qué es la Fundación Foresta, de cómo estamos actuando y un poco de esas últimas acciones que hemos llevado a cabo dentro de ese bosque colaborativo un poco que íbamos haciendo en el último año. Bueno, antes que nada, presentar un poco a la fundación. La fundación, el nombre oficial es Fundación Canaria para la Reforestación, el nombre cortito es la Fundación Foresta. Nace aquí en las Islas Canarias, una fundación privada, sin ánimo de lucro, que nació en el año 1998, vamos a cumplir ahora ya, bueno, 23 años. Nace un poco por la inquietud de una serie de personas en Canarias que quieren un poco recuperar todo ese patrimonio natural que tenemos, a través de la recuperación de los ecosistemas forestales en las islas. Bueno, la Fundación tenemos 3 objetivos claros, ¿vale? Que es el de recuperar, mantener y conservar todas esas masas forestales en todo el archipiélago canario. Aunque es verdad que tenemos un nivel de actuación regional en todas las islas, nuestra sede tenemos en la isla de Gran Canaria, aquí donde hacemos un poquito más de énfasis, porque, bueno, a nivel logístico, nos es mucho más sencillo el actuar aquí en la isla de Gran Canaria, pero tenemos actuaciones por todo el archipiélago. Nace también un poquito la fundación con el ánimo de intentar unificar a las administraciones públicas con los propietarios privados. En Canarias tenemos un problema muy grande, y es que gran parte del suelo forestal bueno, del suelo de la isla de Gran Canaria es privado, por lo tanto es complicado llegar a esos acuerdos para intentar seguir recuperando todas esas masas forestales. Un poco nace ahí con ese objetivo la fundación. Y nace porque, bueno, esto es una imagen de aquí de Gran Canaria en 1952, si no me equivoco. Esto es como una de las zonas más emblemáticas de la isla, que es el Roque Nublo. Esto era cómo estaba Gran Canaria a mediados del siglo pasado. Era una isla que se había deforestado completamente para usos en los ingenios azucareros, pero bueno, también el barco, bueno, desde la conquista, pues la isla sufre una deforestación masiva, pero a partir de 1960 empiezan a hacer, bueno, se pone en marcha lo que se llamó aquí en las islas la primera gran revolución forestal en Gran Canaria, y cambió esta imagen por esta otra bueno, en 60, 70 años. Es verdad que ahora tenemos una situación que igual que similar al que compartía antes el compañero José Manuel Nicolau, de que tenemos excesivo bosque y hay que empezar a hacer una gestión integral de estas zonas que tenemos, pero existen otras tantísimas que siguen necesitando de esa actuación. Y lo hacemos un poco porque, bueno, las Islas Canarias tienen una situación muy peculiar, al estar ubicados muy cerquita de África, al ser islas aisladas, pues tenemos unas peculiaridades, y por ejemplo, al tener, solamente ocupamos el 1,5% del territorio nacional, pero dentro de ese territorio tenemos más de la mitad de los endemismos vegetales de todo el país. Por lo tanto, dentro de nuestras pequeñas islas, pues tenemos una biodiversidad de un valor incalculable. Un poco la Fundación Foresta, bueno, para tener una idea, desde 1998 hemos reforestado unas 620 hectáreas aquí en las Islas Canarias, hemos plantado más de 500.000 de árboles, que se desglosa un poquito en estos términos, en estos datos, en estos ecosistemas. El Monteverde o la laurisilva, junto con el bosque termófilo, son los ecosistemas que más hemos puesto énfasis, porque también han sido los 2 ecosistemas que han sido más afectados directamente, pero después también hemos metido un poco de mano con un 13% al pinar. Hemos plantado también ejemplares o especies agroforestales, como el castaño o el nogal en ciertas zonas, y un porcentaje ya más pequeñito lo que viene siendo las cardones y tabaibas en la zona más costera de las islas. Todo eso lo hemos pasado a nivel visual a un visor que tenemos en marcha dentro de la fundación, que después se los pondré dentro de la página web. En ese visor tenemos ahora mismo catalogado todas las acciones que hemos llevado durante estos 20 años, la hemos puesto en un mapa, cada chincheta es una actuación, y si entramos en una de ellas, pues veremos un desglose de cuándo se hizo, con qué objetivo, cómo fue el proyecto, qué se plantó, y a día de hoy cómo está esa reforestación, tanto con fotografías como datos de cuántas especies han sobrevivido y qué éxito han tenido cada una de esas reforestaciones.
¿Qué pasa dentro de este contexto? Bueno, pues que el año pasado, en agosto del año pasado, pues tenemos aquí en Gran Canaria lo que llamamos el gran incendio forestal del verano del 2019. Ese incendio forestal tuvo una afección de más de 10.000 hectáreas, llegó a tener, bueno, en realidad fueron 3 incendios consecutivos que se dieron en la isla, llegó a tener en su máximo apogeo pues, un perímetro de 115 kilómetros de incendio en diferentes focos activos, que afectaron a un, bueno, bueno, afectó al 8% de la superficie total de la isla, ¿vale? Y un porcentaje altísimo de lo que son las zonas forestales. Y dentro de todas esas zonas forestales, un 84% eran espacios naturales protegidos, en diferentes categorías. Dentro de la red canaria tenemos algunos de ellos, como pueden ser el Pinar de Tamadaba, el Monumento Natural del Montañón Negro, por ejemplo, se quemó en un 95% de ese espacio. Pero bueno, la selva de Dorama, pero también afectó a otras figuras de protección como la Reserva de la Biosfera o la Red Natura 2000. Ese incendio, no solo a nivel forestal fue grave, sino también a nivel social. Hubieron 10.000 personas desalojadas, hubo despliegue de ellos no conocidos hasta entonces aquí en las islas, y es verdad que 10.000 hectáreas a lo mejor en superficies grandes, como pueden ser pues eso, en Estados Unidos, en Siberia, o incluso ahí la misma península ibérica, pueden no llegar a ser una cantidad muy grande, pero en unas islas, y más en unas islas tan pequeñas como las nuestras, esa afección es un impacto gravísimo y enorme. A partir de ese incendio, bueno, pues empezamos muchos proyectos en marcha, y uno de los que empezamos es con Ecodesk, que pone en marcha una campaña de crowdfunding para intentar recoger fondos con el objetivo de empezar a restaurar todas esas zonas. No solo es reforestar, es un poco lo que venía comentando también José Manuel. Nosotros lo que hacemos no solo es una reforestación, sino lo que hacemos es una restauración de todo el hábitat, y más después de un gran incendio forestal. Tenemos que generar una limpieza y una adecuación de esos terrenos. Hay muchas zonas degradadas, hay que construir barradas, hay que evitar que se siga erosionando esas zonas, sobre todo porque el incendio acabó en septiembre, duró 47 días, pero después empezaba la época de lluvia, entonces había que actuar para que no se nos fuera ese suelo tan importante. También empezamos a actuar un poco la eliminación de especies exóticas invasoras, la caña, la zarza entra en estos hábitats o en estas zonas, bueno, son especies pioneras que pueden entrar con mucha facilidad. Pero después, con todo lo que se consiguió, llevamos a cabo bueno, una reforestación, primero a nivel profesional, con una cuadrilla que contratamos para todas estas actuaciones, pero después también a nivel social pusimos en marcha un voluntariado, donde en una jornada llegamos a plantar pues unas 400 ejemplares, que ahora un poco lo desglosaré, y más de 10.000 litros de agua en esos primeros riegos de asentamiento. Bueno, en total, lo que hemos aportado a ese bosque colaborativo que hemos estado un poco hablando y en el que seguimos participando son casi 15.000 ejemplares solo el año pasado, unas 20 hectáreas trabajadas en muchos municipios aquí de la isla. Esos municipios que aparecen ahí, Teror, Valle Seco, Tejeda, fueron los afectados también por ese incendio del año pasado. Y un poco lo que actuamos son en especies propias de los ecosistemas que queremos recuperar. El palo blanco, la falla, el brezo están dentro de lo que es el Monteverde, el pino canario dentro del pinar, y después, bueno, también tenemos, por lo que comentaba antes, algunos castaños, algunos nogales, porque en muchos de esos acuerdos con propietarios hacemos un pequeño trueque en alguna de las zonas, plantamos castaños, almendros, para que ellos puedan tener un aprovechamiento, y esas laderas que no son tan fáciles de utilizar, las aprovechamos nosotros para reforestar con las especies propias de esta zona. Y bueno, un ejemplo bastante claro es esta imagen que tenemos arriba a la derecha, y ya acabo con esto, que es la finca del Rayo. Ahí tenemos durante muchísimo tiempo, era una zona utilizada con motocross, una zona con una erosión altísima, y como se veía ahí, pues ya vamos dejando una huella un poquito más positiva, con la plantación de más de 10.000 especies en toda esa ladera, que una de las finalidades es también generar un corredor ecológico entre dos zonas importantes aquí en la isla de Gran Canaria. Y sin más, bueno, agradecerles un poco a todos este ratito, dejarles aquí la página web de la fundación, que es fundacionforesta.org, para que tengan cualquier duda que puedan surgir, la puedan consultar. Y nada, seguiremos en colaboración con
Ecodesk, con este proyecto, con el bosque colaborativo, y deseándoles que todas esas actuaciones que ustedes llevan también por ahí pues sean lo más exitosas posible. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, como veis, si entráis en Archipiélago de Bosques, alguna de las acciones o la mayoría de esas acciones que ha contado José Manuel están ahí. O sea que justamente lo que se busca es saber qué están haciendo otros, justamente por lo que decíamos, ¿no? Por aprender de lo bien, de lo que se están haciendo en otros lugares. David, te paso el testigo, ¿vale? Ha habido ya alguna preguntita que se plantea por ahí. Si os parece, cuando acabemos todos, hacemos eso, nos vamos a ir un poquito de tiempo, espero que no mucho, y damos respuesta a alguna pregunta que se ha planteado, ¿vale? Como David no va... bueno, David, sin más, Perfecto. te cedo la palabra. Vale, pues muchas gracias. Yo soy David Sánchez y bueno, os voy a contar un poco la labor que hacemos desde Bosques Sostenibles, que yo creo que es un poco diferente a lo que se está presentando y bueno, puede aportar una perspectiva distinta a los participantes. Bosques Sostenibles es una empresa que lleva 10 años trabajando con sus clientes, principalmente pues, otras corporaciones, en el desarrollo de iniciativas medioambientales. De alguna manera lo que hacemos es canalizar las inquietudes que tienen en relación con el medio ambiente en proyectos de restauración forestal, creando bosques con diferentes objetivos y más recientemente desde el punto de vista de la absorción de carbono, porque bueno, de alguna manera entre esas inquietudes empresariales pues la huella de carbono, la gestión de sus emisiones pues comienza a ser un eje principal de sus políticas medioambientales. De esta manera, pues hemos desarrollado pues, un gran número de proyectos a lo largo del territorio nacional y bueno, también en Portugal. Entre, bueno, tanto pequeños como grandes, buscando siempre zonas que tienen una necesidad de restauración. Esto para nosotros es muy importante, es decir, no se trata solo de plantar o reforestar, sino de abordar esas actuaciones allí donde existe una necesidad. Normalmente nos dirigimos a terrenos públicos porque, bueno, un poco por la estructura de la propiedad forestal, pues nos garantiza cerrar acuerdos a mayor plazo y por superficies, por lo general, más grandes. Siempre son proyectos que tienen una vocación protectora, es decir, que no contemplan un aprovechamiento intensivo de la masa forestal. Y, como decía, muy enfocados en terrenos de alto valor natural. Entre todos los proyectos que hemos desarrollado en los últimos años, el de mayor dimensión está en la Sierra de Gredos, un proyecto que bueno, está dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en un monte de utilidad pública, que es propiedad de la Junta de Castilla y León, donde se han reforestado unas 150 hectáreas. Y en el marco de esta colaboración, más recientemente, pues tuvimos la posibilidad de dirigir nuestras actuaciones o nuestros esfuerzos hacia el Valle Iruelas, una zona incendiada, al igual que la anterior, en este caso en el año 2019, y donde hemos empezado a trabajar este otoño para restaurar una superficie total de 110 hectáreas. Como bien decían los compañeros, pues las reforestaciones deben englobar otro tipo de actuaciones complementarias que responden a ese objetivo. En este caso, restaurar una superficie incendiada pues hace que tengamos que participar de otras labores, como es pues, el
más inmediatas, como el freno a los procesos erosivos, la instalación de infraestructuras útiles para la gestión y demás. Este monte del Valle Iruela es un monte también de utilidad pública, propiedad de la Mancomunidad Asocio de Ávila, está declarado reserva natural. Hasta ahora los trabajos ejecutados son la retirada de restos quemados para dar lugar posteriormente a la preparación del suelo y la plantación en función de la meteorología. No existen unos plazos fijos porque bueno, la variabilidad climática actual pues hace que estemos más pendientes últimamente de aprovechar la oportunidad meteorológica para la realización de ciertas acciones. En este caso, bueno, está previsto que la plantación finalice pues, a lo largo del mes de marzo del año que viene. Y lo que hace más singular a este proyecto, aparte del lugar donde se realiza, es que por primera vez hemos integrado un estudio científico para interpretar cuál ha sido la historia de las masas forestales en el monte, en concreto las masas forestales que fueron incendiadas, para poder interpretarla a través de la dendrocronología, en colaboración con la Universidad de Valladolid, y a partir de las conclusiones de ese estudio establecer las líneas maestras de este nuevo proyecto que abordamos. Se seleccionó una muestra de árboles, tanto árboles que murieron en el incendio como árboles adyacentes, de las masas adyacentes, y se ha trabajado en el estudio de los anillos para saber exactamente cómo les ha afectado el clima a lo largo de su vida y cómo tenemos que enfocar el diseño de la nueva plantación. Esto nos ha resultado útil pues, para fijar unas densidades de plantación probablemente inferiores a las que se han venido utilizando hasta la fecha, incrementar la diversidad de especies y bueno, otra serie de cuestiones que influyen a la hora de desarrollar el futuro bosque. Este proyecto está acompañado de una campaña que ha desarrollado Bosques Sostenibles, que se llama La Verdad de los Árboles y que tiene como principal objetivo pues captar la atención hacia este tipo de proyectos de todos los interesados, poniendo voz de alguna manera a los resultados de ese estudio, contando la historia de 3 árboles que resultaron dañados en el incendio. Como decía, todos nuestros proyectos persiguen objetivos de protección y más recientemente hemos incorporado la cuestión que atañe a la absorción de carbono. Vuelvo a insistir en ello porque al final para nosotros es fundamental que estos proyectos se realicen 100% con financiación privada, aunque tampoco se podrían llevar a cabo sin la colaboración de las instituciones, que son las gestoras del territorio, que son las que van a gestionar esa masa forestal a medio y largo plazo, pero la primera piedra parte siempre de empresas privadas y particulares que apuestan por este tipo de proyectos desde diferentes puntos de vista. Y nada, bueno, os animo a conocer los detalles de la campaña en la página web, se llama laverdaddelosarboles.com, donde encontraréis también colgado este estudio científico al que hacía referencia y toda la actualidad sobre el proyecto. Y nada más, muchas gracias. Si tenéis alguna duda, pues podemos comentarlo ahora. Pues muchas gracias, David. La verdad es que bueno, hemos visto perfiles y actuaciones diferentes, pero yo creo que complementarias, ¿no? Y justamente lo que buscábamos era eso, voces diferentes, que contabais acciones o gestiones de una forma, pues eso, me repito, con el diferente, pero todas ellas enriquecedoras, todas ellas trabajando por construir ese bosque y justamente le hace el guiño
al objetivo del proyecto Archipiélago de Bosques, que lo que se busca es pues, no el monocultivo, ¿vale?, sino justamente todo lo contrario, busca la biodiversidad, ¿vale? Yo creo eso, como conclusión es esa biodiversidad, ¿vale? Ese objetivo común de conservar y gestionar el bosque, y sin más, yo lo que pasaría es, bueno, pues eso, ya ha surgido alguna pregunta en el chat, os las leo, a ver si soy capaz. A ver, preguntas. Sí, ay, pues han desaparecido. Bueno, una de las preguntas era la forma más accesible de poder establecer contacto y relación con los propietarios del terreno, si bien a través de la administración, directamente con los propietarios, o de qué sistema. Otra de las preguntas era, la dirigía Elena y decía que, bueno, que dónde se tenía que dirigir para saber exactamente un poco, tener más conocimiento forestal. Perdóname, Elena, que la he leído de repente y ahora me ha desaparecido esa pregunta, pues para poder realizar una acción en su zona pues más acorde con todo lo que estamos ahí diciendo, ¿vale? No sé, yo me arriesgo a contestar la primera, pero José Manuel, David, José Manuel, Nicolau, me corregís o complementáis. Yo creo que no hay una fórmula ideal, yo creo que todo depende, ¿no? Una de las cosas que uno tiene que saber cuando se enfrenta a un proyecto de estas características es un poco conocer el territorio. Entonces, a lo mejor en determinados momentos es más rápido contactar directamente con el propietario. Sí que es verdad que siempre hace falta la coordinación con la administración, porque en definitiva la administración va a ser la competente en la gestión de esos terrenos, ¿vale? Pero entonces, bueno, pues eso, no hay una fórmula ideal, todo va a depender de las características de la zona, en este caso tanto de los habitantes como del espacio. Yo había respondido a Elena, bueno, a las dos preguntas. Vale. No sé si se ven las Pues, respuestas. a ver. Respecto a la primera, de cómo gestionar el contacto con la propiedad privada, coincido con lo que dice Chus, depende mucho de cada situación. Nosotros, claro, en Teruel, una zona muy despoblada, con muchos propietarios que viven fuera, que ni siquiera conocen sus parcelas, pues claro, se dirigen al ayuntamiento, que hace de intermediario para localizar propietarios, etcétera. Pero claro, es una circunstancia muy particular, aunque bastante frecuente en el medio rural despoblado, que los propietarios no se localizan fácilmente porque viven en Barcelona o en Madrid. Y luego Elena preguntaba que dónde nos podemos informar para nuestro proyecto de reforestación. Yo le había preguntado que dónde trabaja Elena, porque depende de dónde estés, podemos comentar algo. No sé, las respuestas entonces no se ven, no se leen. No, yo entiendo que se leen directamente. Elena nos dice que trabaja en el campo de Borja, Bureta. En el campo de Borja, en Bureta. Vale. Yo entiendo que quizás un referente bueno en este caso sería el gobierno de Aragón. Sí, estoy viendo las respuestas, sí. No sé, siendo que quizás, Elena, te podemos acompañarte un poco más de cerca, ¿vale? Porque la verdad es que desde el principio, cuando hemos entrado en este mundo de la gestión forestal, desde luego uno de nuestros principales cómplices ha sido el Gobierno de Aragón, y la verdad es que nos ha acompañado bastante. Entonces, bueno, pues podemos hacer de puente. El campo de Borja es provincia de Zaragoza. Sí. Y, digamos, los responsables del servicio provincial forestal de Zaragoza, alguno ha colaborado con nosotros en el proyecto. Sí. Está Enrique Rechea y está, ¿cómo se llama? Chus. Y Álvaro. Álvaro Hernández. Entonces, ellos pueden darte muy buenas orientaciones sobre cómo... Sí, bueno, Elena lo que también plantea es si hay algún estudio específico sobre especies. Vale.
y volviendo un poco a la pregunta que planteaba Sergio, quizás también otro canal de comunicación ya vinculado más con lo que sería lo agroforestal, pues a lo mejor serían los propios sindicatos agrarios de la zona. También pueden ayudar un poco a hacer nuevamente de puente y de intermediario y a activar esa sensibilidad que creo que el agricultor cada vez la va teniendo más, ¿no? Y ahí está pues el empuje que han tratado de darle, que parece ser que no se ha conseguido todo lo que se quería, pero con la nueva PAC que haga ya ese guiño a medidas agroforestales, que reitero que se han quedado cortas, pero bueno, se empieza un camino. En la zona que él dice de La Mancha, el campo de Montiel, yo he estado viendo algunas actuaciones de reforestación y hay dos fundaciones que han hecho bastantes cosas allí, con particulares, como tú dices, la propiedad es privada mayoritariamente. Igual puedes contactar con ellos. Una es la Fundación Global Nature y otra es la FIRE, Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas. Están trabajando muy activamente allí, en La Mancha, haciendo restauración ecológica y quizá la FIRE, que es con la que yo más trabajo, te pueden dar ideas de cómo ellos están consiguiendo trabajar con propietarios particulares. Y Global Nature también está trabajando mucho con propietarios particulares y además muy dentro de la línea de medidas agroforestales. Bueno, pues si no hay más preguntas, perdón, José Manuel. Simplemente por comentar un poco también nuestra experiencia aquí para Sergio, que comentaba. Es verdad que nosotros a día de hoy ya tenemos un conocimiento, se nos conoce un poco y muchas veces son los propios propietarios los que contactan para actuar en esa zona, pero si no también tenemos una búsqueda activa. Ahora mismo estamos enmarcados en una búsqueda de fincas, de terrenos para seguir actuando y por lo tanto vamos directamente buscando zonas que puedan ser importantes o potencial para seguir actuando. Y el tema de cómo convencer a esos propietarios, bueno, a través intentamos recalcar bastante la importancia de lo que son los servicios ecosistémicos, que supongo que ya conocen, y al final cómo puede repercutir eso en la mejora la mejora propia del propietario. En este caso, aquí en Canarias tenemos un problema importantísimo con el asunto del agua, y ya se está empezando a ver a través de otros muchos proyectos anteriores que unos bosques sanos, unos bosques maduros son de los mejores captadores de agua que podemos tener, y poco a poco, a través de remarcar y ser un poco pesados en esa importancia de los servicios ecosistémicos, vamos teniendo un poco de éxito en todo ello. Sí es verdad que también vamos bastante de la mano con administraciones públicas, porque muchas veces tienen que ser esas administraciones también las que fomenten un poco todo este tipo de actuaciones, de adquirir terrenos y de seguir trabajando para mejorar. Un poco por aquí la experiencia que hemos tenido, simplemente. Bueno, pues como nos hemos pasado, muchísimas gracias, José Manuel. Como nos hemos pasado ahí un poquito de tiempo, yo la verdad es que lo daría ya por finalizado si no tenéis más preguntas. Nuevamente agradecer a los asistentes y a los panelistas. Yo lo que además os diría que de verdad que entrar a mirar esas páginas web tanto de Foresta como de Bosques Sostenibles, que merece la pena y vais a tener ahí una información muy interesante. Y lógicamente Archipiélago de Bosques también creo que os puede brindar información. Y nuevamente ofrecer nuestro asesoramiento para las dudas que os puedan surgir en torno a la presentación de proyectos al concurso y animaros a ello, que nosotros lo que queremos es que lleguen muchos y muy buenos proyectos al concurso. No sé, yo por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Chus y Ecodes. A todos. Yo he dejado mi correo electrónico ahí en el chat por si alguien quiere hacer alguna consulta. Estoy a vuestra disposición. Pues
Bueno, lo dicho, muchísimas gracias y a vuestra disposición y enhorabuena por el trabajo buenísimo que seguro que estáis realizando cada uno desde sus organizaciones. Nos vemos, espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Venga. Gracias. Saludos. Adiós. Hasta luego.